2 consejos para la iglesia de hoy. Si quieres que tu congregación sea de bendición, toma en cuenta y pon en práctica estos 2 consejos de la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie de libro de Números. Ya estamos en la recta final. Recuerde, estamos viendo 2 capítulos diarios del libro de Números. Hoy vamos con los capítulos 31 y 32, siempre pidiéndole que tome tiempo de leer estos capítulos antes de venir a ver esta reflexión. Pero si no, aquí lo vamos a cubrir y tenga frente a usted de preferencia su Biblia, Números 31 y 32. Ahí sobresalen 2 consejos que son aplicables para la iglesia de hoy. Estos 2 consejos van a traer gran felicidad y gran bendición a tu vida y son de edificación para la iglesia. El primero es: no deje de hablar de Jesús, no deje de hablar de Cristo. Recuerde que estamos en guerra espiritual y la iglesia en medio de una guerra no se puede dormir, no se puede distraer. Recuerde que estamos en guerra por las almas y hay un enemigo de nuestras almas, Satanás, que se quiere llevar las almas del Señor. El cristiano enfrenta varios enemigos en esta guerra. Estamos en guerra contra el pecado, estamos en guerra contra Satanás, estamos en guerra contra el mundo y, por si fuera poco, nuestra propia carne. Estamos en guerra contra nuestro viejo hombre que a veces quiere revivir. Tenemos defectos de carácter, nos desanimamos, somos tentados. Así que mire, el cristiano debe recordar que estamos en guerra y que urge hablar de Jesús. Si algo nos mantiene enfocados en esta guerra espiritual, es recordar que como iglesia tenemos una razón de ser, una misión: ser sal de la tierra, ser luz del mundo y hablarle de Jesús a las almas. Mire, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. La iglesia debe de alcanzar estas almas porque estamos en guerra espiritual. Ahí en Números capítulo 31 se habla del día de la venganza de Jehová. Mire, al final de los tiempos, aunque suene duro hablar de eso, va a haber un gran día de la venganza, un día del juicio, un día de la ira de Dios contra los enemigos de Cristo, contra los enemigos del Evangelio. Todo aquel que sea hallado en su incredulidad, en su dureza, en su maldad, en su indiferencia y en su pecado, y que no haya querido recibir la provisión de Dios para nuestra salvación, que es su Hijo Jesucristo, va a enfrentar ese día de la venganza. Mire cómo llegó la venganza contra Madián. Dice el 31:1, lea conmigo Números 31:1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. O sea, iban a ir 12,000 hombres de guerra a hacer la venganza contra Madián. ¿Y quiénes son los madianitas? Son los que los hicieron caer en tentación hace un par de capítulos. ¿Se acuerdan aquel Balac, rey de Moab, que mandó a contratar por dinero al falso profeta Balaam y quiso maldecir? Y como no pudo maldecir al pueblo, lo tentaron y lo desviaron con mujeres, haciéndolos caer en pecado grave, en idolatría. Pues aquí venía el día de la venganza. Mire, hay un versículo en la Biblia que dice: ay de aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera, dice, que se amarre una gran piedra de molino y se lanzara, dice, al fondo del mar, porque el Señor defiende a sus hijos. Hoy en día hay muchos enemigos del cristiano que lo atacan, que lo persiguen, que nos hacen grandes injusticias. Hay países donde ya hay una gran persecución contra el Evangelio. Pero dice el Señor que viene el día de la ira, así como llegó el día de la venganza. Si usted sigue leyendo ahí más adelante, se menciona que hasta se vengaron de ese Balaam, de ese falso profeta, que conocía a Dios pero nunca le entregó su vida. Hermano lindo, no perdamos ni un día más. Reenvíe estos videos a sus seres queridos. Comparta las prédicas de su iglesia, hable de Jesús, comparta versículos en sus redes sociales, sobre todo a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos, familiares, a la gente cercana. Démosles nuestro testimonio, hablemosles de Cristo Jesús. Invite seres queridos a la iglesia cuando hay cultos especiales o simplemente un domingo cualquiera. Invítelo y después se lo lleva a comer. No dejemos fuera a nuestros hijos. Es decir, estamos en guerra espiritual. Y mire, hay unos pasajes, sinceramente, hay un pasaje algo difícil ahí en Números 31. Mataron a todos los hombres, ¿verdad? Y aún a los niños varones. Y como las mujeres habían sido de tropiezo, también a las mujeres. Total que bien poquita gente quedó con vida. Recordemos que estamos en el contexto de una guerra en el antiguo pacto. Eran guerras entre naciones. Pero ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Tenemos que hablarle el evangelio a los hombres, a las mujeres,
a los niños, a los ancianos. Nadie se tiene que quedar sin oír las buenas noticias, porque ahí va a morir el viejo hombre y van a ser una nueva criatura. Ellos también van a ser hechos parte del pueblo de Dios. En la guerra de la iglesia, el botín son las almas. Y sepa que hay gran recompensa. El que gana almas, el que habla de Jesús, el Señor se encarga de recompensarlo. Mire el 11. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y el resto del capítulo 31 se trata de cómo distribuyeron ese botín. Hoy el Señor te dice, en este primer consejo para la iglesia, hable de Jesús. Y Él te dice, hay gran recompensa para el que gana almas. No desmaye, siga hablando de Jesús. Y el segundo consejo es, procure la unidad de su iglesia. La iglesia tiene que permanecer unida. ¿Y cómo se logra la unidad? Por medio del amor, por medio del servicio. Usted y yo existimos para amar, para perdonar y para servir a nuestros hermanos en Cristo. Vivimos para servir, y como decía un pastor que yo amo mucho, mi pastor, que también es mi padre, el pastor Francisco, él decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mire estas 2 tribus y media que querían quedarse del otro lado del Jordán y no querían ayudar a la conquista de la tierra prometida. Esto lo vemos en el 32. Números 32, vamos al último detalle. En este segundo consejo, procure la unidad por medio del amor y el servicio al prójimo. Dice el 32:1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los de Rubén, hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación. Y ahí se narra cómo ellos dicen, miren, déjenos estas tierras que eran de Sehón, que eran de Og, ya los derrotamos, todavía no habían cruzado el Jordán, todavía no habían entrado a la tierra prometida, pero digámosle al Señor que nos dé desde aquí, que le dé estas tierras a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, porque es tierra especial para el ganado. Y Moisés se enojó y les dice, entonces ustedes se van a quedar aquí, vamos a dividir el pueblo de Dios, sus hermanos van a ir a la guerra. Mira el versículo 6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y comienza Moisés a darles la gran regañada y a decirles, no estén dividiendo el pueblo de Dios. Pero me gusta la actitud de Rubén y la actitud de Gad. Ellos dijeron, no, mira, vamos a dejar aquí a nuestras mujeres, a nuestros niños, y nosotros los hombres vamos a ir con todo el pueblo. El pueblo no se va a dividir. Vamos a procurar la unidad. Vamos a amar y a servir a nuestros hermanos hasta que ya tengan su tierra. Cuando los dejemos ya instalados, nos vamos a regresar nosotros a nuestras tierras. Y eso le pareció bien a Moisés. ¿Qué lección espiritual hay aquí para nosotros? No busquemos cada uno nuestro propio beneficio. Acuérdese cómo fue el Señor Jesús. Él no buscó lo que más le convenía a Él. Él estuvo pensando siempre en lo que más le convenía a los demás. Él de verdad amó al prójimo como a sí mismo. Pero muchos de nosotros somos egoístas. Nos consideramos superiores al prójimo. Buscamos primero lo que me conviene a mí y después lo que le conviene a los demás. Me amo más a mí mismo que al prójimo. Solo en Jesús, usted y yo podemos ser como Cristo. Pensar primero en el bien de los demás y luego en mí mismo. Pensar primero en amar, en perdonar, en servir al prójimo. ¿Cómo estás sirviendo a los demás con tu vida? Cuando sirves a los demás, sirves al Señor y mantienes la unidad de la iglesia. Actívese a servir con sus dones. No se quede solo como espectador. No se acomode. Anime a sus hermanos a conquistar esa tierra prometida que Dios tiene para ellos. Mantengamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Si tienes que perdonar, si te tienes que reconciliar, si tienes la oportunidad de servir a tus hermanos, de buscar el bien de los demás o el bien común antes del bien personal. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a poner en práctica estos 2 consejos de la palabra de Dios.